No se puede hacer a un discípulo si primero no nació de nuevo, si primero no es un hijo de Dios, si primero no ha sido perdonado de sus pecados, si no ha sido añadido a la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios, que no es física. No es física la iglesia de Jesús. O sea, quiere decir que no es un local, que no depende del local. La iglesia somos los seres humanos y hay una membresía que se llama el cuerpo de Cristo. Y Dios los injerta en su cuerpo y a partir de ahí son hijos de Dios. Y es entonces cuando se les puede formar, es entonces cuando se les puede enseñar, cuando se les puede equipar, preparar, formar y se puede hacer discípulos. No se puede hacer a una persona discípulo si no nació de nuevo. Partimos de esa base. Entonces Jesús, cuando Él manda a sus discípulos, por eso la primera palabra que viene ahí es la palabra y. ¿Y dónde van a ir? Van a ir al mundo, donde está la gente, en sus necesidades, en sus problemas, en los barrios, en los mercadillos, en las plazas, en las casas, en las calles, donde está la gente. Somos llamados a ir donde está la gente, ¿para qué? Para predicarles el Evangelio de salvación. Para eso somos llamados. A eso somos llamados por Jesús aquí en este texto. Entonces Jesús, estando en la tierra, tenía límite. Hoy no tiene límite ninguno, porque la iglesia, los que son discípulos de Jesús, están haciendo la tarea. Entonces ahora, con toda esa autoridad que Él tiene, nos mandó a nosotros a cumplir con esa encomienda de ir a ser discípulos. El versículo 19 dice, por tanto, ese verbo mira, por tanto, primero, esa palabra por tanto. Esa palabra por tanto es una frase muy importante y significa esto, mira. Es como si Jesús lo estuviera diciendo. Termina el versículo 18 y comienza el versículo 19 diciendo esto. Entonces, puesto que yo ya hice lo que el Padre me mandó, me encomendó, ahora les encomiendo a ustedes una comisión. Les hago una encomienda nueva, que vayan y prediquen el Evangelio. Hablen de mí, cuenten lo que yo hice en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados, para darles vida eterna, para darles la salvación. Y cuando hayan predicado el Evangelio, la gente que responda, entonces a ellos enseñarles, bautizarles, capacitarles para ser discípulos míos. Todo eso encierra esa palabra por tanto. Por tanto. ¿Por qué? Porque Jesús acabó su tarea. Jesús vino al mundo comisionado por el Padre para morir en la cruz, tomar nuestro lugar y junto con el sacrificio de Jesús abrir la puerta de la salvación para que los seres humanos podamos ser salvos, porque antes de Jesús la puerta estaba cerrada. Entonces Jesús viene, termina su tarea y abre la puerta, por eso el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y abre la puerta a la salvación, pero el mundo no lo sabe. Y el que no sabe, no sabe. Por eso la encomienda de Jesús, vayan, prediquen, porque la gente no lo sabe. Y tienen que saberlo, que la puerta del reino de Dios se ha abierto, que ahora es el momento de la salvación, que hay salvación gratuita para todo aquel que cree, pero la gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe y están engañados con todas las tramas y las artimañas de Satanás y los tienen enredados en religiones, en creencias que nada tienen que ver con Dios. Por eso Jesús nos encomienda a ir a la gente, hablarles a la gente, predicarles el Evangelio a la gente, para que la gente oiga, sepa, para que oyendo puedan ser salvos, puedan invocar el nombre de Jesús y ser salvos. Entonces este verbo, y, es un verbo que está en imperativo y es un mandamiento y no es una opción. No es una opción.
Es una responsabilidad de todos los discípulos de multiplicarse en otros discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos. La respuesta, o mejor dicho, por tanto, ir y hacer discípulos significan formen a los discípulos. El que nos convierte es Dios, ¿verdad? Nosotros no tenemos poder ni capacidad para convertir a nadie. Es Él, que al oír el mensaje del Evangelio, es Dios quien trae convicción, quien trae arrepentimiento al corazón, quien pone en el corazón del ser humano la necesidad de encontrarse con Dios, de ser salvo. Entonces eso lo provoca Dios, eso lo hace Dios. Nuestra parte solamente es predicar el mensaje, es predicar lo que Jesús hizo en la cruz por ellos. Es informar a la gente, es revelarle a la gente lo que Jesús hizo en la cruz. Esa es nuestra tarea. No es complicado, es muy sencillo, es muy fácil. El problema de la iglesia hoy es que está envuelta en sus quehaceres, sin atender el mandato de Jesús. Le pasa como a Marta. ¿Os acordáis de aquellas dos hermanas, María y Marta? Que Jesús entra a la casa de ellas y María corre a los pies de Jesús y se postra allí ante sus pies y está escuchando la enseñanza, lo que Jesús está diciendo. Pero tiene una hermana que se llama Marta. Y Marta representa a ese tipo de personas, de iglesia, que Jesús está en la casa, pero ella está envuelta en sus quehaceres. No presta atención a Jesús. No sabe lo que está diciendo Jesús. Está en sus quehaceres. Lava la ropa, lava los platos, frega el suelo, pone la mesa. Sus quehaceres. Porque eso es lo que Marta estaba haciendo. Ahora, esos quehaceres posiblemente no sean los quehaceres que tú hagas hoy. Posiblemente sí. Si eres una señora que está en su casa atendiendo a su familia y preparando las cosas para su familia, es bueno, es justo, es razonable y es un privilegio que la señora tiene de servir a su familia. Pero puede ser también que estés envuelto en tus cosas, en tu trabajo, en tus negocios, en tu hobby, en tus pasatiempos, en tus historias, sin prestar atención a lo que Jesús dice. Ese no se considera un discípulo de Jesús, porque un discípulo de Jesús, la actitud de un discípulo de Jesús es la actitud de María. Cuando Marta le pregunta, Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile que me ayude. Y Jesús le dijo, no, Marta, no. María ha escogido la mejor, ¿qué? La mejor parte. La mejor parte. Ahora, ¿cuál era esa parte? Cuando Jesús dice, María ha escogido la mejor parte, ¿a qué se refiere? A estar con Jesús. A estar atento a lo que Jesús está hablando. ¿Sí o no? Y le dice Jesús, ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Mas tú, dice, afanada, turbada, estás con muchos quehaceres. Entonces hay un número de creyentes que están así como Marta. Están en sus quehaceres. Y resultado de eso es la condición en la que se encontraba Marta. ¿Qué dice Jesús cómo estaba? Afanada. Estaba afanada. Turbada. Estaba turbada. Estaba distraída. Estaba con sus quehaceres. ¿Y sabes qué te digo? Que cuanto más quehaceres haces, más quehaceres tienes. Y no que se lo digan a las señoras que tienen 3 o 4 niños. Cuanto más limpian la casa, más en desorden están.
Que se lo digan a la Rosa. O a la Laura. Claro, pasa eso. Y son estrategias demoníacas que hacen, que capturan la atención de los creyentes y los tienen así, los tienen distraídos con los quehaceres. Y como saben que con los quehaceres los tiene distraídos, pues les da más quehaceres, y más quehaceres, y más afán, y más turbación, y más estrés, y más desánimo, y más ansiedad, y más, y más, y más, y más. ¿Y Jesús? ¿Dónde queda Jesús? ¿Dónde queda Jesús? La diferencia entre Marta y María es que María, al estar a los pies de Jesús, estaba recibiendo de Jesús. Y recibía de Jesús lo que su alma necesitaba, lo que su vida necesitaba. Estaba nutriéndose de la presencia de Jesús, de la palabra de Jesús, y ella se sentía, wow, no quería salir de allí por nada. Se sentía bien, satisfecha, contenta, alegre, disfrutando de la presencia del Maestro. Pero Marta, afanada y turbada. Bueno, es un ejemplo de aquellos que son discípulos de Jesús, que atienden y obedecen en consecuencia a lo que Jesús nos manda hacer, y de aquellos que no atienden a Jesús y están enfocados, su vida está enfocada en sí misma, su familia, su trabajo, su negocio y sus cosas. Y luego vemos resultados y vemos la iglesia, en general hablo, vemos la iglesia muchos que están en desánimo, que se enfadan muy pronto, que viven desilusionados, que viven en ansiedad, que viven en depresión, que viven con faltas a nivel económico, a nivel espiritual, no tienen paz, no tienen gozo. Se convierte el evangelio o el cristianismo se convierte en una carga, algo asfixiante. No puedo cumplir con lo que Dios pide, estoy muy lejos. Claro, no puedes cumplir porque estás muy lejos de Jesús. Hay que estar cerca de Jesús para poder oírle a Él. Entonces, ahí encontramos, por tanto, y hacer discípulos. Y formen discípulos, levanten o enseñen a los discípulos Ahora, te quiero hacer otra pregunta. ¿Es fácil hacer discípulos? No. ¿Es fácil ser discípulo de Jesús? No. Hacer. ¿Es fácil hacer discípulos? No es fácil. ¿Es fácil ser discípulo? No. Es una decisión. Ni fácil ni no fácil. Es una decisión que tú tienes que tomar. Es tu decisión personal, la de ser un discípulo de Jesús o ser un simple creyente. La de estar a los pies de Jesús o la de estar en los quehaceres. Es tu decisión. Si tú decides estar a los pies de Jesús, ser un discípulo de Jesús, ten por seguro que Jesús te ayudará, que Jesús te fortalecerá, que Jesús te dará la sabiduría, la gracia, que Jesús derribará tus enemigos, que Jesús irá delante de ti abriendo camino, que Jesús te suplirá, que Jesús estará contigo donde quiera que vayas. Y cuando ponemos en práctica la obediencia a Jesús, ocurren milagros de parte de Dios en nuestras vidas. Cuando decidimos los quehaceres, pues eso es lo que vamos a tener. Quehaceres con todo lo que eso conlleva. Es una decisión. Ser discípulo de Jesús es fácil. Lo difícil es tomar la decisión de vivir para Jesús. Eso es lo difícil. Porque Jesús está con nosotros. Él está, tú no tienes que vivir la vida cristiana solo o sola. La vida cristiana la vivimos con Jesús, el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo? No os preocupéis, Él os enseñará.
todas las cosas que debéis. Él os recordará, Él os consolará, Él os fortalecerá, Él os dará sabiduría, Él estará con vosotros. Entonces no estamos solos. Claro, cuando decidimos vivir nuestra propia vida cristiana, entonces es que estamos solos, porque Jesús no camina con nosotros. Entonces vivimos el Evangelio, es una idea de mente, pero no es una realidad de vivencia y de práctica, sino una idea de mente. Jesús dice: id y haced discípulos. Bueno, no es fácil hacer discípulos, no es fácil. No es fácil por esto mismo, porque formar discípulos es una labor de mucha paciencia, de tiempo. Formar discípulos, mira, trabajar con cualquier otra cosa que no sean personas es súper fácil. Si tú tienes un trabajo, por ejemplo, si tú trabajas en la construcción o en un almacén o en el banco, bueno, manejar dinero también es difícil, ¿no? Que la tentación. Pero si tú trabajas, acostumbras, y en tu trabajo tú trabajas con cosas materiales, pues tú dejas aquí yo dejo aquí la Biblia, mira aquí, ahí dejo la Biblia. Y si vengo mañana, está ahí. Y si vengo dentro de un mes, está ahí. Y si vengo dentro de un año, está ahí. Pero el trabajar con personas hoy, tú dejas a una persona hoy con una idea, con una decisión, en un estado, y mañana cuando vuelves te la encuentras de otra manera. Ya la decisión que tomó ya se ha vuelto atrás. Ayer estaba contenta, feliz, alegre, hoy está que se arrastra por los suelos. ¿Por qué? Porque las personas cambiamos de opinión. Y hoy dice sí, yo quiero comprometerme con Jesús, y mañana dice no, es difícil. Entonces por eso se requiere de mucha paciencia, de mucha enseñanza, de mucha administración, de mucha oración por las personas. Entonces por eso es complicado hacer discípulos. Si la gente dijera sí, yo me comprometo con Jesús, y luego eso lo llevara a cabo, lo aplicara en su vida, sería fácil. Pero como somos tan cambiantes, somos más cambiantes que el tiempo. ¿Habéis visto cómo está el tiempo ahora? Lo mismo te llueve, que te hace sol, que te hace aire. Ahora no sabemos si estamos en invierno o en verano. Ya no sabemos. Así también pasa a mucha gente. Ya no sabemos si es cristiano o no. Ya no sabemos si va a venir a la iglesia o no. Ya no sabemos si quiere servir al Señor o no. Ya no sabemos si se quiere bautizar o no. Porque somos muy cambiantes. Pero hay que tomar la decisión. Una persona cuando toma la decisión de ser un discípulo de Jesús, es mi decisión y voy adelante con ella, cueste lo que cueste. Entonces esa persona se convierte en un discípulo de Jesús. Y un discípulo que Jesús usa y utiliza para hacer otros discípulos. Entonces Jesús estuvo formando a sus discípulos. Fíjate que Jesús 3 años estuvo con ellos. Mira si tuvo paciencia Jesús. Tuvo paciencia con Pedro, con Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Que Jesús le está hablando del amor de Dios y que se amen los unos a los otros, y ellos le dicen: Señor, ¿quieres que oremos? Que descienda fuego y los consuma. Muchachos, no sabéis de qué espíritu sois. Os estoy diciendo que Dios es amor, que os tenéis que amar, y ahora queréis mandar fuego del cielo y que los queme. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús diría: ¿cuántas veces lo he dicho? Pero sin embargo Jesús, paciente, otra vez les vuelve a enseñar, otra vez y otra vez. Y así, 3 años estuvo formando a sus discípulos. 3 años. Entonces formar discípulos no es fácil, requiere tiempo y de mucha paciencia y de mucha oración. Por eso se necesita ser un discípulo para hacer a otros discípulos. Porque alguien que no es discípulo no va a tener ni la paciencia ni la gracia de Dios para hacer otros discípulos. Fíjate que Jesús caminaba con ellos, dormían juntos en la misma casa, comían juntos, a veces dormían debajo de un árbol, otra vez estaban de viaje, estaban en un barco, estaban en un pueblo, estaban en otro. 3 años
3 años de formación intensa con Jesús. Jesús aprovechando todos los momentos en los que ellos vivían para enseñarles. Por ejemplo, en una ocasión están atravesando el mar de Galilea y de repente se levanta una tempestad enorme. Él iba durmiendo en la barca y los discípulos comienzan a gritar, se asustaron y demás. Y eso, Jesús tomó eso para traerles una enseñanza, para impartirles fe, para impartirles confianza. Entonces, no es todo hablar y enseñar y predicar, sino lecciones de vida, que estamos compartiendo la vida, que vivimos la vida juntos. Cada uno en su casa, pero compartimos juntos, vivimos juntos. Los problemas, las necesidades, todos caminamos juntos. Y juntos en ese caminar es que aprendemos unos de otros. Y aprendemos lecciones de vida. Y cuando estamos en una situación y alguien camina con nosotros y nos ayuda y nos imparte fe para creer que Dios puede obrar y puede revertir las cosas, y ahí vamos creciendo y vamos madurando en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Hay que formar buenos discípulos, ¿sí? Y los mejores discípulos son los que están, no son los que están sentados, ¿vale? Porque sí, hay tiempos donde tenemos que estar sentados como María, escuchando al Maestro, pero hay otros momentos donde tenemos que estar en la calle obedeciendo lo que el Maestro nos dijo. ¿Sí? Y entonces en eso es que se forman los discípulos. Hay discípulos de muchas calidades, ¿eh? Hay buenos discípulos, hay otros discípulos menos buenos, y hay otros discípulos que son hechos en China. ¿Has visto los chinos? Sus mercancías que traen. Se ponen los chanclas y cuando llega a la playa no tienen chanclas. Así hay muchos discípulos hechos en China también. Son discípulos hoy, pero mañana ya no son discípulos. Bueno, versículo 19 nos dice: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones. Esa palabra todas las naciones, esa palabra viene de una palabra griega que se llama etnos. Y esa palabra etnos, de donde se deriva la palabra etnia. Sabéis que los pueblos, las naciones, estamos compuestos por etnias, ¿sí? Dentro de un país puede haber muchas etnias. Y por eso Jesús no se refiere a naciones como España, Portugal o Alemania, sino a las etnias que están dentro de las naciones. Y ahí es donde enfoca Jesús, donde nos pide nosotros que vayamos. Es gente de toda lengua, gente de toda raza, sin distinción. Es como Jesús, como si Jesús dijera: vayan y hagan seguidores míos, discípulos míos, dice Jesús. Y una vez que les presenta el mensaje, ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios y entonces los bautizas. Entonces, presentas el Evangelio, creen, luego los bautizas, porque Jesús dice eso precisamente. A todas las naciones, presentar el mensaje de salvación, bautizándoles a los que crean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos enfocados en la Iglesia en las etnias de la tierra. Y queremos que llegue el Evangelio hasta el último de la tierra, porque así Jesús lo dijo, ¿no? Dice que este Evangelio será predicado en toda la faz de la tierra, hasta lo último de la tierra. Aún no hemos llegado hasta lo último de la tierra, pero la Iglesia está en los raíles de llegar hasta lo último de la tierra. Y para eso necesitamos la Iglesia, que colaboremos, que participamos y que entendamos estas verdades de la palabra de Dios. El versículo 20 nos dice: enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Aquí está la manera en que Jesús nos dice que debemos hacer discípulos. ¿Cómo debemos hacer discípulos? Enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Enseñándoles la palabra de Dios. Y Jesús dice:
Dice, haced discípulos míos. Entonces, enseñamos la palabra de Dios y hacemos discípulos de Jesús. ¿Sí? Hay algunos que son discípulos de los pastores. Y está la tentación, en los pastores está la tentación de hacer discípulos míos. Que hagan lo que yo, que hagan lo que a mí me... No. Lo que Jesús mandó. ¿Qué mandó Jesús? Eso es lo que enseñamos. Otra cosa es que tú lo quieras recibir o no, es un problema tuyo. Pero enseñamos lo que Jesús mandó. Y ahí no vale estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Ahí es lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó, y eso es lo que anunciamos, y eso es lo que enseñamos, y eso es lo que predicamos. Si no estás de acuerdo, habla con él. Habla con él y dile, yo con esto no estoy de acuerdo. Y a ver qué te dice él. Porque discutir conmigo es tontería, porque la enseñanza no es mía. La predicación no es mía. El mensaje no es mío. A mí se me ha sido dado para que yo lo dé, para que yo lo enseñe. Pero el dueño del mensaje es de él. Y hacemos lo que él mandó. Entonces, si tienes problemas, habla con él y que él hable contigo. Enseñando, qué importante entonces esa parte de enseñándoles. Enseñando la palabra de Dios. La palabra enseñándoles se tradujo también de una palabra griega que se llama didasco, que significa instruir. Entonces es como si Jesús dijera esto, ¿no? Vayan y hagan discípulos instruyéndoles, formándoles, instruyéndoles. ¿Cuál es la base? La base es lo que yo os he enseñado. Esa es la base, la palabra de Dios. También didasco significa enseñar sistemáticamente. Entonces, vayan y hagan discípulos enseñándoles sistemáticamente. ¿Qué es la enseñanza sistemática? La enseñanza sistemática es enseñar, es A, B, C, D, una cosa detrás de otra. O sea, es un proceso, es un desarrollo, o desarrollando, mejor dicho, los temas. No es predicar o enseñar hoy una cosa y mañana otra y luego otra y luego otra, sino es tomar un principio bíblico y enseñarlo, desarrollarlo, y a mí me gusta hablar y enseñar así, por eso predico en series, las series. Tomamos un tema, un principio bíblico y bajo ese principio bíblico enseñamos. Podemos estar un mes, 2 meses, 3 meses desarrollando todo ese principio bíblico a fin de que aprendamos. No se puede. Mira, la Biblia es impresionante. Hay un montón de temas, muchos temas y muy amplios. Eso es imposible que se pueda enseñar en una sola enseñanza. A veces estamos 3 meses con un tema solo. ¿Cómo enseñarlo en una enseñanza? Eso es imposible. Claro, se puede hacer muy superficialmente. Entonces, hoy predicamos una cosa, mañana otra, pasado otra. No quedan los principios, no quedan los conceptos y no se aprende. Por eso Jesús dijo, didasco, que significa sistemáticamente, desarrollando, profundizando, escudriñando los temas. También didasco da la idea de que tiene que ser una enseñanza centrada en Jesús. Este pasaje, entonces, se puede leer así, mira. Vayan, instruyan, enseñen sistemáticamente todas las cosas que yo les he enseñado. Así se podría traducir ese texto. Pero la Reina Valera lo tradujo como lo tenemos ahí. Es decir, la palabra de Dios, Jesús mismo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que oigo hablar al Padre, eso es lo que os digo. Entonces, Jesús, ¿qué mensaje daba Jesús? El mensaje del Padre. ¿Qué mensaje damos nosotros? El mensaje de Jesús. Porque todas las cosas le han sido dadas a Jesús. Y Jesús dijo, todas las cosas que os he mandado. Entonces, Jesús anunciaba el mensaje del Padre, nosotros anunciamos el mensaje de Jesús. Quiero concluir porque
la palabra de Dios es impresionante. Los que sois estudiosos de la palabra de Dios y os sumergís en la palabra, os daréis cuenta que es una riqueza impresionante, que es un pozo sin fin, o sea, no tiene fondo. Cuanto más escudriñas, más desarrollas y más sacas y nuevas ideas y nuevas interpretaciones y nueva revelación de la palabra, y profundizas y profundizas. Dijo Pablo, dijera que son inescrutables, son insondables. Insondables quiere decir que no tienen fin. Tú puedes echar una sonda y la sonda no llega nunca al fin, porque es tan profunda y es tan amplia que no tiene fin. Entonces, ¿cómo enseñar un tema en un día? Bueno, la palabra de Dios. Quiero terminar diciéndote lo que la palabra de Dios es para nosotros los que creemos, los creyentes. Su palabra es el alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él dijo, yo soy el pan de vida, el pan de vida. Entonces, su palabra es el alimento que nosotros necesitamos para nuestra alma. Su palabra hace al hombre sabio para la salvación. ¿Sí? Su palabra produce también en el creyente gozo y esperanza en nuestra vida. Su palabra también nos enseña que es útil, nos es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para capacitarnos, a fin, dice, de que que seamos completos, perfectos y cabales, formados 100%. Su palabra también es guía para nuestras vidas. Dice que su palabra es lumbrera en nuestro camino, la palabra de Dios. Su palabra también nos revela los misterios de Dios. Su palabra hace sabio al sencillo y nos da sabiduría para vivir en este mundo en el que vivimos. Un mundo que, como veis, está cada vez peor, muy confundido, muy confuso, pero que los que tienen la palabra de Dios tienen luz para caminar en medio de la oscuridad y para caminar en victoria. Amén. Qué importante es que tú puedas, como un discípulo de Jesús, sumergirte en la palabra de Dios, llenarte de la palabra de Dios, alimentarte de la palabra de Dios. Es sumamente importante. Y ahí en la palabra de Dios, el Hijo de Dios se te revela. Comienzas a disfrutar, a degustar y comienzas a vivir una vida espiritual saludable, no sin problemas, no sin ataques, no sin demonios a tu alrededor que traten de arruinar tu vida espiritual. Pero tú te fortaleces con la palabra de Dios. Tú llenas tu vida de la palabra de Dios y tienes respuesta de la palabra de Dios para las situaciones de la vida que vas a enfrentar. Y sabes cómo dirigirte, sabes cómo conducirte, sabes qué hacer en los momentos precisos, sabes qué decisiones tomar, sabes los pros y los contras. Te hace sabio. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Dios nos la regaló, mira. No la regaló. Por gracia. Ahora, ¿sabes que hay muchos cristianos que darían lo que fuese por tener una Biblia? ¿Sabías que hay muchos cristianos que escriben porciones de la Biblia, porciones en un papel, un versículo a lo mejor, y tienen que escondérselo? O tienen que memorizarlo rápido y destruirlo. Porque si le cogen con el versículo, la palabra de Dios, pues tiene cárcel o tiene otras penas, ¿no? Pero nosotros tenemos, fíjate, tenemos la riqueza de la palabra de Dios al alcance de nuestra mano. Y la tenemos de todos los colores y de todos los tamaños. Y muy asequible, muy asequible. Una Biblia. Aprovecha la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios.
Instruye tu vida con la palabra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana